Señoría. Gracias, presidente. Doy por formulada la pregunta, señor ministro. Muchas gracias, senador Durán. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Señoría, el Ejército de Tierra, como el Ministerio de la Defensa y como todos los españoles, ha tenido que ajustar su presupuesto en estos años. De hecho, ya en el año 2013 se abordó la revisión y cambio de modelo de mantenimiento externalizado. Así, según se han ido finalizando los contratos de mantenimiento por los que se interesa su señoría, el mantenimiento integral de las bases, se han adoptado las siguientes decisiones: celebrar contratos sectoriales de mantenimiento para los servicios de prevención de legionelosis, contra incendios, centros de transformación, que incluyen líneas de media tensión y pararrayos e instalaciones térmicas. Al mismo tiempo, estamos estudiando ampliar estas licitaciones de contratos sectoriales a otros ámbitos como equipos de frío, redes de distribución de agua y saneamiento. Para abarcar todas las tareas de mantenimiento, también contamos con el personal de las unidades de servicio que realizarán aquellas tareas que técnicamente puedan asumir, conforme siempre a la directiva del Jefe de Estado Mayor del Ejército del año 2010. Por último, también se recurrirá al esfuerzo puntual, casi excepcional, de contratos menores externalizados. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, la pregunta que le formulo lo hago para darle voz a quien no la tiene de forma directa en este Senado y que hoy además nos acompaña una representación de trabajadores de la base de Cerro Muriano de Córdoba, que en representación de todos esos trabajadores de mantenimiento han querido que con esta pregunta al menos pudiésemos darle una respuesta a una situación de desesperación que llevan ya más de 6 meses sufriendo desde que conocieron que el 3 de noviembre la empresa Acciona, que era la adjudicataria del anterior mantenimiento de esa base de Cerro Muriano, informó al coronel de la base que no iban a seguir con la misma, que no iban ni siquiera a instar a la prórroga y que, por tanto, ponía a su disposición todos los TC, todas las nóminas y todos los documentos acreditativos de la justificación de su obra y de su trabajo, y a la misma vez le daba la relación de todos los trabajadores que tenían el derecho de subrogación ganado después de 11 años de trabajo ininterrumpido y más de 7 empresas por las que han pasado. Y digo que están en la más absoluta desesperación porque, señor ministro, desde el 3 de noviembre que conocieron la decisión de Acciona y con las cartas mandadas al Ministerio y a la base de Cerro Muriano, una el 26 de noviembre, reiterada el 9 de diciembre, que, por cierto, tuvo una contestación de su ministerio, precisamente la contestación que le dio el señor Javier Peri Paredes, almirante director del gabinete técnico de su ministerio, aún hoy no saben exactamente en qué situación se encuentra, porque ahí donde los ve no han tenido derecho al desempleo, porque la ministra Bañez, la ministra de Trabajo, en la directriz emanada evidentemente a la Dirección General, evita la posibilidad de que estos trabajadores que tenían el derecho de subrogación ganado puedan adquirir el derecho de desempleado y, por tanto, tener derecho a la prestación. Han tenido que irse a la justicia ordinaria, a la magistratura, para poder conseguir ese derecho. Pero es que le digo más, señor ministro. Estos trabajadores tienen un derecho ganado y usted ha hecho y ha apelado a una situación financiera económica de su ministerio, de su presupuesto. Bueno, yo no sé cuál ha sido el ajuste que usted ha tenido que hacer. Realmente no he podido conocer la intríngulis del mismo. Pero sí le digo, señor ministro, que entre el presupuesto del 2015 y el presupuesto del 2014, su ministerio ha sido uno de los que ha crecido. Poco, un 0,4, pero ha crecido presupuestariamente. Por tanto, en las mismas condiciones que estaba su ministerio está hoy y no ha sido posible el hacer esta subrogación. Pero es que le digo más. Estos trabajadores tienen ganado el derecho, sea la fórmula que el Ministerio o las bases decidan para prestar ese servicio, porque lo han ganado según tienen registrado. El convenio por el cual han estado desempeñando su trabajo, que es el convenio del META, se lo reconoce la jurisdicción también laboral y, por tanto, hoy deberían de salir de aquí, al menos con la idea clara de que ellos, sea la fórmula que tenga el Ministerio para contratar esos servicios que lo han desempeñado durante 11 años, van a poder seguir manteniéndolo a lo largo de los siguientes meses para de esa forma tener clara ya de una vez por todas la situación de desesperanza que tiene. Muchas gracias y perdón. Gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Saludo a los trabajadores que han prestado sus servicios en las bases y estaría dispuesto a hablar con una representación de ellos si quieren, después de que conteste a esta pregunta. Pero debo recordarle
Debo recordarle al interpelante, al que me formula la pregunta, al senador que me formula la pregunta, que algunos de los contratos de los que he citado antes, se han licitado y otros se irán licitando en función de las necesidades y los recursos disponibles, creando y manteniendo, en todo caso, el empleo que sea posible mantener. Con respecto a los trabajadores, nuestro deber y nuestro compromiso es el de poner en conocimiento de las empresas licitantes la información sobre el personal trabajador que anteriormente prestaba esos servicios, para facilitar la subrogación de este personal. El Ministerio de Defensa, no obstante, es ajeno a las relaciones laborales entre contratistas y trabajadores. De hecho, les recuerdo que la asunción de estos trabajadores está expresamente prohibida por la ley, el artículo 301.4 de la Ley de Contratos del Sector Público. Y me consta que el Ejército de Tierra estará encantado, como todo el Ministerio de Defensa, de disponer de más presupuesto para emplearlo en el mantenimiento y poder realizar más licitaciones, más contratos y generar así más empleo. Por lo tanto, le invito a usted y a su grupo un mayor compromiso que el que han tenido hasta ahora con el presupuesto de la defensa. Muchas gracias.